Bueno, finalmente. Ahora sí, Pato, cierro mi micrófono y mi cámara y te dejo para que empieces con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Perdón la demora, hemos tenido muchos problemas. Bueno, yo voy a empezar con el tema de insuficiencia respiratoria. Más largo directamente, los objetivos de la charla va a ser definir y clasificar la insuficiencia respiratoria. Vamos a conocer cuáles son las etiologías principales. Y otro de los objetivos es explicar los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la falla respiratoria. Y por último, describir cuáles son las manifestaciones clínicas y los patrones de presentación más frecuentes en la insuficiencia respiratoria. Bien, para comenzar vamos a definir la insuficiencia respiratoria como la incapacidad del sistema respiratorio de mantener la adecuada homeostasis entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El sistema respiratorio es incapaz de transferir los volúmenes de oxígeno y de dióxido de carbono requeridos para el metabolismo corporal. O sea, hay una incapacidad tanto en la oxigenación como en la ventilación. Acá les puse, bueno, como una definición gasométrica, así que es mucho por lo que nos guiamos. Definimos la insuficiencia respiratoria como una presión arterial de oxígeno menor de 60 o sumado a una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio. Bueno, continuando con las clasificaciones, sí, hay varios tipos de clasificaciones, ahí vamos a ir viéndolas. Para empezar, digamos, la clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda, tenemos de tipo 1, o hipoxémica, ¿sí? Que en esta está alterado principalmente la oxigenación, la definimos como una presión arterial de oxigenación arterial aproximada de menos de 90% aire ambiente, ¿sí? Y tenemos la insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2 o hipercapnia. En este caso decimos que más bien de la ventilación, es cuando tenemos una presión arterial de dióxido de carbono elevada y que nos altera el pH, ¿sí? Hay un pH acidémico y este descenso es producido solamente porque vamos a tener un bicarbonato y una estado base normales. Y en el caso de la tipo 3 o la mixta, es cuando ya progresa en cualquiera de estas dos insuficiencias respiratorias, y bueno, y se alteran los dos componentes, ¿sí? Después, continuando con la insuficiencia respiratoria, una clasificación respecto a la gasometría. La insuficiencia respiratoria crónica, propiamente la definimos como contiene una evolución mayor a un mes, ¿sí? Y en la insuficiencia respiratoria crónica, pero el pH está normal, ¿sí? También hay una presión arterial de oxígeno menor de 60, con un aire ambiente o algún trastorno de las saturaciones equivalentes. Y en este caso, de la presión de dióxido de carbono, y el bicarbonato y el estado ácido base pueden estar aumentados, ¿sí? Compensando ya sea totalmente el pH o de forma parcial. A diferencia de la insuficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria crónica agudizada, ¿sí? En este caso no hay una compensación, entonces la presión de pH acidémica, ¿sí? Bueno, en resto también la presión de oxígeno va a ser menor de 60 o el trastorno de la saturación equivalente. Y en este caso, tanto el bicarbonato como el pH debido a esta reagudización. Bueno, continuando con las clasificaciones, ¿sí? En el insuficiencia respiratoria tenemos varias formas. Y con respecto a una clasificación más bien clínica, podemos dividirlas en, digamos, a grandes rasgos, hay patrones obstructivos y un patrón restrictivo. ¿Sí?
En el patrón obstructivo, que tenemos obviamente una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Por lo tanto la resistencia al flujo de aire está elevada. Tenemos esto con una hiperinsuflación, con un aumento de la capacidad residual funcional y del volumen pulmonar total, ¿sí? Este atrapamiento aéreo nos genera aumento de la PIP, el paciente hace autopip. La complicación pulmonar es baja, y bueno, vamos a poder ver a los pacientes que están taquipnéicos y tienen una expiración prolongada debido a que el aire está atrapado, digamos, y este flujo no es una operación prolongada. A diferencia del patrón restrictivo, donde hablamos de una alteración BQ, tiene alteración de la ventilación perfusión, principalmente como mecanismos. En este caso, a diferencia del obstructivo, las resistencias son normales. También hay una disminución de la en este caso puede ser el caso de las atelectasias. Al igual que el obstructivo, también la compliance pulmonar es baja, y podemos evaluar, digamos, al paciente con una taquipnea, donde hay volúmenes corrientes pequeños, o sea, el paciente tiene una respiración rápida y superficial, ¿sí? Debido a esta restricción del volumen pulmonar. Y bueno, casos con un patrón obstructivo o uno restrictivo de una manera indirecta, podemos utilizar la radiografía de tórax, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar. Bien, bueno, entonces en estas radiografías podemos ver cuáles son los patrones, ¿no? Ampliamente los pueden identificar, ¿sí? Donde se ve gran atrapamiento aéreo, y a la izquierda tenemos este patrón restrictivo, ¿sí? Donde tenemos esta placa prácticamente blanca, esta está. Entonces, estas son las grandes diferencias. No nos hace, el diagnóstico básicamente no es de insuficiencia respiratoria, pero sí nos permite digamos, acercarnos al patrón, ¿sí? Bueno, y con respecto a los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, otra de las formas de clasificar a la insuficiencia respiratoria, mecanismos que nos conducen al fallo respiratorio. Tenemos, entre el primero es la hipoventilación alveolar, sí, que la definimos como la incapacidad del pulmón para conseguir un volumen minuto respiratorio que sea capaz de mantener una presión de dióxido de carbono adecuada para el metabolismo celular. Ahí yo les puse la fórmula de volumen minuto respiratorio, ¿sí? que bueno, el volumen minuto es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. El volumen tidal es el, digamos, volumen corriente, es el volumen que movilizamos en cada ciclo respiratorio, o sea, incluye tanto la inspiración como la expiración, y este volumen se refiere también al volumen alveolar, que viene a ser el que se encarga del intercambio gaseoso, ¿sí? Y el volumen que tenemos en el espacio muerto anatómico, que este no va a haber intercambio, ¿sí? En este caso de hipoventilación, la causa más frecuente es la causa más frecuente de hipercapnia. Bueno, siguiendo con este mecanismo, ¿sí? En la hipoventilación alveolar tenemos, básicamente hay dos fallas, ¿sí? Una está a nivel del sistema nervioso central, sensar el aumento detectar, digamos, esta presión de dióxido de carbono aumentada, ¿sí? Debido a una depresión del sensorio que pueden estar causada por distintas etiologías, ya sea a nivel estructural, puede ser una meningitis, puede ser una hemorragia cerebral, algún caso de hidrocefalia, un traumatismo
endocraniano grave, ¿sí? O bueno, cualquiera de todas estas patologías que nos alteran la estructura cerebral y nos causan depresión del sensorio, o de forma farmacológica también que deprime el sensorio en el caso de intoxicación por drogas o el alcohol, ¿sí? Y cuando, por otro lado, si hay una falla, ya podemos tener alteraciones a diferentes niveles, puede ser a nivel de los músculos respiratorios, ¿sí? En los casos de los pacientes hipotónicos, por ejemplo, o cuando ya tenemos un paciente que ingresa con dificultad respiratoria y progresa la fatiga muscular, también tenemos este fallo en la bomba. Después, a nivel de la transmisión neuromuscular, ¿sí? Como puede ser el caso de Guillain-Barré, o bueno, cualquiera de las patologías que afectan, digamos, la transmisión neuromuscular. Y a nivel de la caja torácica en sí, los casos, por ejemplo, de una escoliosis severa. Bueno, continuando, la alteración de la difusión, ¿sí? Que es la alteración de la oxigenación propiamente, de este intercambio gaseoso que se produce a nivel alveolo capilar, y tenemos principalmente, puede estar alterada por los mecanismos, sea por engrosamiento de la membrana alveolo capilar, que esto sería el clásico, digamos, la fibrosis pulmonar, o por una ruptura de esta membrana, que puede ser el caso, por ejemplo, del enfisema pulmonar. Estos mecanismos en pediatría son, digamos, los más poco frecuentes, si no tenemos. Hay otros mecanismos más frecuentes. Bien. Después, bueno, como el tercero de los mecanismos son las alteraciones de la ventilación-perfusión, ¿sí? Que entre estas tenemos a cada uno. ¿Sí? Yo les he hecho este gráfico que representa los alvéolos, ¿sí? Y los capilares. En una relación normal, si tenemos los alvéolos bien ventilados con una buena perfusión en los capilares. En el caso del Shunt, ¿sí? Es cuando tenemos un colapso alveolar, que no hay, están bien perfundidos. Entonces, en este caso tenemos esta alteración BQ, que es típica de los casos de atelectasia o de un síndrome de distrés respiratorio. Por otro lado, en el caso de la ventilación del espacio muerto, sí hablamos cuando tenemos a nivel alveolar hay una buena ventilación, pero capilares colapsados, no hay buena difusión sí, capilar, que sería los ejemplos típicos, digamos, en el caso del tromboembolismo pulmonar, o cuando tenemos un shock, o el caso de la sobredistinción alveolar. Y por último, tenemos en la alteración BQ, sí, cuando hay una alteración BQ disminuida, que tenemos tenemos esta alteración parcheada que decimos, ¿sí? Que no es en formato, digamos, la ventilación, la ocupación alveolar. Esto es lo más frecuente que se presenta, como por ejemplo en los casos de neumonía, o en los casos de asma, o un bronquiolar, o en el edema agudo, o sea, no está totalmente, en todo el pulmón no está totalmente parcheadas, por decirlo. Hay zonas que están menos ventiladas que otras y producen esta alteración, ¿sí? Esto no es, digamos, estos mecanismos pueden estar, o sea, no es que uno solo esté en tal patología, sino hay veces que se pueden ir sumando, o sea, podemos tener diferentes mecanismos para una misma patología, para un mismo paciente, ¿sí? Bueno, y por último tenemos factores extrapulmonares, ¿sí? Que nos pueden llevar a la insuficiencia respiratoria, como es la disminución del volumen minuto, que es el caso del shock,
y cuando hay una disminución del contenido arterial de oxígeno, en el caso de la anemia, propiamente cuando hay una crisis hemolítica, o sea, cuando hay una disminución aguda, severa de la concentración de hemoglobina, que nos lleva a la insuficiencia respiratoria. Pero continuar hablando en la parte clínica, sí, para mencionar, digamos, cuando uno ve a un paciente con dificultad respiratoria, sí, básicamente lo que observa hacia el examen clínico es cómo está esa frecuencia respiratoria, si un paciente con puede haber bradipnea, que bueno, puede ser, por ejemplo, en los casos de alteraciones del sensorio, cuando un paciente ya entra en una fatiga muscular, y por ahí va disminuyendo la frecuencia respiratoria, no significa que con respecto a la piel, podemos ver diferentes coloraciones, ¿sí? El paciente puede estar pálido, puede estar cianótico, que nos habla de una hipoxemia, puede estar rubicundo, que esto tiene que ver más con la hipercapnia, con esta vasodilatación periférica. Y a nivel del sensorio, sí podemos evaluar al paciente, puede estar en estado normal, de hipoxemia o deprimido. Y bueno, otras cosas que evaluamos son los patrones respiratorios, ¿sí? Vemos cómo es la mecánica del paciente, si tiene, esto nos hablaría más bien de un compromiso obstructivo alto, ¿sí? O cómo está lo demás, si tiene tiraje, si hay aleteo, si hay quejido, ¿sí? En el caso del quejido ya nos habla que el paciente está más complicado, que está, digamos, por claudicar, se refiere al cierre de las cuerdas vocales con el objetivo de ir reteniendo el volumen pulmonar, ¿sí? Y también, bueno, pueden enérgicos, ¿sí? Como la taquicardia, la sudoración, la hipertensión arterial. Bueno, y acá, como para la clínica, ¿cuáles son los síntomas de hipoxemia general y los de hipercapnia? ¿Sí? Tenemos los dos. En el caso de la hipoxemia, es taquicardia, por supuesto, la cianosis, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, pueden aparecer arritmias. Y en los casos de hipercapnia, puede presentarse como cefalea, por supuesto un paciente deprimido con un coma, con convulsiones, con mioclonía y varios síntomas que nos van orientando para un otro lado, de todos modos no es tan categórico. Bien, y bueno, y por último, con respecto al tratamiento, si el tratamiento obviamente siempre es destinado a tratar la enfermedad de base, que es a lo que nos hemos abocado principalmente en la charla, de acuerdo a cómo uno conoce la fisiopatología, es que adecua el tratamiento, ¿sí? Entonces, viendo las diferentes alteraciones, ¿sí? De los mecanismos, entonces si tengo una hipoventilación, si hay alteraciones de la difusión, tengo una alteración BQ que me representa una hipoxemia, el tratamiento va a ser con el oxígeno, excepto por ahí en el caso del Jung, que hay casos de Jung que no responden al oxígeno, entonces lo que el paciente necesita es presión positiva. Posiblemente el paciente ya necesite una asistencia ventilatoria, ya sea no invasiva o invasiva. Y bueno, ya a modo de conclusiones, bueno, la insuficiencia respiratoria es la causa más frecuente de la internación en pediatría y del ingreso en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Asimismo, también es la causa más frecuente de poner al paciente en asistencia ventilatoria mecánica. Tenemos que cualquier patología que altera alguna de las fases de la respiración puede repercutir negativamente sobre el intercambio gaseoso,
dando lugar a la insuficiencia respiratoria. Por esto es importante que identifiquemos cuáles son esos mecanismos que nos conduzcan al fallo respiratorio. Y dentro de las alteraciones de la fuente que tenemos en pediatría, como causa, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas son bastante variables y están relacionadas con la causa subyacente y con la repercusión que vamos a tener de las alteraciones gasométricas. Por lo tanto, conocer, digamos, la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria nos va a permitir instaurar el tratamiento adecuado y oportuno de la misma, ¿sí? De mi parte, ahora va a continuar Cecilia, que va a explicarles muy bien. Por favor, poneme el coso. Sí, sí. A ver, ahora compartimos. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias.